Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Te damos la bienvenida a nuestra Masterclass 3, una vez más superando los 1000 inscritos. Tras analizar la nueva directiva y el mantenimiento de la red de saneamiento en las Masterclass anteriores, la presencia de sustancias prioritarias y los contaminantes emergentes en las aguas residuales urbanas será la temática de hoy, especialmente por la preocupación de la nueva directiva. Contamos para ello con dos verdaderos especialistas del sector con una larga trayectoria, como son Félix Ripollet, de la empresa Eurofin y Proma, y con Ernesto Santa Teresa, de la empresa Faxa. Tras su intervención, nuestra empresa patrocinadora de hoy, Eurofin Environment Testing Spain, a través de Patricia Fernández, nos hablará de microplásticos. Y finalmente, Juanjo Rodríguez nos dará unas pinceladas de la compañía. Finalmente, abriremos nuestra habitual ronda de preguntas donde nos podrás dejar las dudas y consultas que te vayan surgiendo totalmente en directo. Y como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis y os recuerdo que el material de hoy lo tenéis y lo podéis descargar en la pestaña inferior de App en Compartir Medios. Os presento a los invitados de hoy. Félix Ripollet es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y actualmente es el responsable de licitaciones de la empresa Eurofin y Proma. También forma parte del grupo de trabajo de inspección de vertidos y laboratorios de la Comisión Quinta de AEAS. Ernesto Santa Teresa es licenciado también en Ciencias Químicas por la Universidad Jaume I y actualmente es el subdirector de explotaciones de calidad ambiental de Faxa. También Ernesto forma parte del grupo de trabajo de inspección de vertidos y laboratorios de la Comisión Quinta de AEAS. En cuanto a nuestro patrocinador de hoy, Eurofin Environment Testing Spain, indicar que pertenece a Eurofins, una red internacional de más de 950 laboratorios en 61 países y es líder mundial en laboratorios de medio ambiente, laboratorios de diagnóstico clínico, medicina forense, análisis de productos farmacéuticos, alimentarios y de consumo, reuniendo todas las cualidades que le otorgan esa posición de líder en el mercado, como laboratorio independiente de referencia internacional. Nos acompaña Patricia Fernández, responsable y experta en microplástico, y Juan Rodríguez, comercial manager. Y ya sin más espera, doy paso a Ernesto y a Félix para que puedan comenzar con su exposición. Muy buenas tardes a los dos. Ernesto, Félix, os doy paso. Vamos a darle primero paso a Ernesto. Adelante, te voy a pedir, Ernesto, que actives el micro, creo que ya lo tienes, ¿verdad? Sí. Estupendo, pues muy buenas tardes y como te decía te voy a ir preparando tu presentación. Dame un segundo. Vale, aquí la tendrías, Ernesto. Adelante, cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias, José Miguel, por la presentación y por haber contado con nosotros para participar en este tercer ciclo de Masterclass de aguasresiduales.info. Y gracias a todos los que estáis detrás de la cámara para asistir a esta charla. El título, como decía José Miguel, versa sobre la presencia de sustancias prioritarias y contaminantes emergentes en las aguas residuales urbanas. La hemos estructurado en dos partes. Una primera que impartiré yo sobre la normativa desde donde emana toda la regulación y observación de este tipo de sustancias. Indicaremos también brevemente sus usos más habituales para que nos den una aproximación al origen y a qué se debe su presencia en el saneamiento. Y posteriormente, Félix Ripollet, en una segunda parte, nos hablará de la presencia real de estas sustancias en el saneamiento a partir de análisis anonimizados realizados sobre las aguas residuales. Y finalizaremos la charla con unas conclusiones a todo lo que os hemos presentado. Así pues, entrando ya en materia, comentar primero que nada que la presencia de sustancias emergentes, también conocidas como sustancias de preocupación emergente, ha sido y es un tema de preocupación y de creciente interés. Tradicionalmente, el saneamiento siempre nos ha ocupado la clásica contaminación por sustancias típicamente industriales, como puede ser metales, materia orgánica, sólidos en suspensión, pH, conductividad.
siempre en concentraciones relativamente moderadas. Por lo que respecta a los contaminantes emergentes, siempre los hemos visto un poco de reojo, sobre todo lo que es relativo a la contaminación orgánica compleja y a nivel de trazas. Pero la evolución de las técnicas analíticas pues, nos ha permitido constatar su presencia y poder abordar el impacto que tienen estas sustancias en el saneamiento y en el medio receptor. Actualmente en España contamos con el Real Decreto 817/2015 sobre criterios de seguimiento y evaluación del estado de calidad de las aguas superficiales, que aglutina toda la lista de sustancias prioritarias y peligrosas prioritarias, así como las sustancias denominadas sustancias preferentes que ya existían en normativas nacionales anteriores. Este Real Decreto también incluye los procedimientos de análisis de todas ellas y la forma de determinar el estado de las masas de agua. Por otro lado, y de forma ya más particular, los planes hidrológicos de Cuenca también disponen de apéndices donde establecen normas de calidad ambiental para determinados contaminantes, que son los llamados contaminantes específicos de Cuenca. Y en cuanto a determinados tipos de instalaciones de tratamiento de aguas, también están obligadas a caracterizar y reportar a lo que se llama reglamento PRTR, al Ministerio de Transición Ecológica y a la Unión Europea, la presencia de determinadas sustancias que se emiten a las aguas, al aire y al suelo. No son normas de calidad ambiental, pero sí que son valores que en este caso son kilos año y que hay que controlar. Finalmente, pues también habría que comentar que tenemos una nueva directiva, la directiva TARU, Directiva de Tratamientos de Aguas Residuales Urbanas, que está pendiente de transponer al ordenamiento jurídico español y que ya empieza a avanzarse también sobre una serie de sustancias emergentes que habrá que reducir o eliminar en los llamados tratamientos cuaternarios. Para poner un poco en contexto cómo funciona el seguimiento y evaluación de los contaminantes emergentes, explicaremos y daremos una visión de toda la normativa involucrada, cómo evolucionando, incorporándose al marco jurídico español a través de las directivas y decisiones de la Unión Europea. Aquí os he preparado un esquema. Es un poquito complejo, lo podéis ver con detenimiento si queréis luego en diferido. Pero bueno, básicamente la Directiva Marco del Agua se aprueba en el año 2000 y ya establece que se deberán determinar una lista de sustancias llamadas prioritarias cuyas emisiones y pérdidas deben reducirse para alcanzar el buen estado de las masas de aguas. Posteriormente, en el año 2008 se emite ya una lista con 33 sustancias prioritarias a controlar en los cauces, en las masas de agua, y otras 11 sustancias en revisión. Toda esa normativa se transpone al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 60/2011, actualmente ya derogado, y que aglutina esas 33 sustancias prioritarias junto con 16 sustancias preferentes que ya venían de normativas anteriores nacionales. Posteriormente, en el año 2013, ya se modifica esa directiva del año 2008 y se establecen, mejor dicho, 45 sustancias prioritarias. Y se determina que se van a tener que realizar listas de observación que se revisarán cada 2 años para que los Estados miembros analicen y caractericen en sus cauces, lo reporten a la Unión Europea y con ello se determine si pasan a ser sustancias prioritarias. De cada 2 años, como os comentaba, van apareciendo decisiones de la Unión Europea y se van incorporando primero 16, luego 14, luego 19, luego 26 y recientemente se ha emitido una nueva lista de observación
concretamente el pasado 28 de febrero de este año, de 2025, en el que se incorporan 29 sustancias más. Y desde el año 2022 tenemos un borrador de directiva que modificaría a la de 2013, en la que incorporaría, a partir de esos estudios y otra información que tiene la Unión Europea, 70 sustancias prioritarias. En el momento que se publique esa nueva directiva, deberá transponerse al ordenamiento jurídico español, modificar el Real Decreto 817 o derogarlo e incluir las sustancias que finalmente se determinen, que en un principio apuntaría hasta 70. Por tanto, visto ya este proceso normativo, veamos ya con nombres y apellidos cuáles son esas sustancias y para qué sirven. ¿Para qué sirven? Porque eso siempre nos va a dar pistas sobre dónde encontrarla en origen o en qué sistemas de saneamiento las podemos encontrar. El primer grupo tenemos los metales y metaloides. Son sustancias que podemos encontrar en multitud de artículos cotidianos. Los metales como el níquel, plomo, cobre, cromo y zinc pues son utilizados en numerosas aleaciones, en tuberías, en grifería, protección de superficie, bueno, en multitud de aplicaciones, porque por lo que es habitual encontrar su presencia en el saneamiento. Aunque si bien es cierto, es una contaminación que se puede controlar muy bien en origen y por tanto las concentraciones que nos vamos a encontrar pues son relativamente bajas. Incluso las normas de calidad ambiental, excepto para algunos parámetros como el arsénico y el mercurio, pues son relativamente elevadas en comparación con otras sustancias que tienen unos límites del orden de nanogramos y microgramos como las sustancias orgánicas. De aquí, de esta lista, pues sí que destacar como sustancias diríamos, de uso más restringido, el mercurio y el arsénico, que se utilizan básicamente para lo que son lámparas fluorescentes, en el caso del mercurio y amalgamas dentales. Y en el caso del arsénico, pues es un elemento que se utiliza muchísimo en la fabricación de componentes electrónicos, básicamente semiconductores. El otro grupo otro grupo, que de hecho será el más numeroso, es el de los plaguicidas. El de los plaguicidas, prácticamente plaguicidas ya prohibidos, casi todos. Estamos hablando de plaguicidas organoclorados, como el DDT y endosulfán y otros de esa misma familia, insecticidas también que se utilizaban o que se utilizan algunos, como las permetrinas y los piretroides para el control de insectos voladores o rastreros. También plaguicidas organonitrogenados y organofosforados, utilizados como herbicidas y también como insecticidas. Y luego, pues otra serie de elementos que se utilizan como fungicidas, como el hexaclorobenceno, el quinosifeno, también la cibutrina utilizada como biocida y, bueno, numerosos contaminantes que prácticamente todos los que tenemos esta lista estarían restringidos su uso o prohibido en la Unión Europea. Quiero destacar de los últimos que tenemos al final de la lista, que no están incluidos en este Real Decreto, no están incluidos en el Real Decreto 817/2015 y sí están incluidos en los planes hidrológicos de cuenca. Prácticamente el glifosato y el AMPA, que es su metabolito, están incluidos en todos los planes hidrológicos de cuenca, o prácticamente todos. Y luego tenemos el limazalil, el tiabendazol y el bromacilo como herbicida, que está incluido en algunos planes hidrológicos. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el plan hidrológico del Júcar. Comentar también que estos planes hidrológicos establecen también normas de calidad, al igual que el 817, es decir, están regulados con una concentración máxima que pueden encontrarse en las masas de agua. Luego, como contaminantes regulados, también tenemos los compuestos orgánicos volátiles.
Estos son compuestos también muy utilizados en la industria. Podemos encontrar hidrocarburos basados en hidrocarburos clorados o en no clorados, como el tolueno y el benceno, y en clorados como el cloroformo, el hexaclorobutadieno, el triclorobenceno. Estos productos en general, lo que son los clorados, se utilizaban mucho en lo que es el decapado de piezas, el lavado en seco, o incluso el cloroformo, aparte de tener usos determinados, también es un subproducto que suele aparecer en la cloración de las aguas. Actualmente, en cuanto a disolventes con uso permitido, pues tenemos el tolueno, que está presente en muchos adhesivos, y los silenos y sus isómeros, que es el típico disolvente universal que podemos encontrar en cualquier taller o que se utiliza para pinturas. Luego también ya, como otros contaminantes, podemos encontrar los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no tienen un uso determinado en general, sino que son sustancias que se producen de manera intencionada cuando se quema la materia orgánica, cuando se quema parcialmente. Eso lo podemos encontrar en gases de escape, en humo de tabaco, en barbacoas, y son sustancias que al final también podemos encontrar en las aguas debido a la escorrentía. Luego tenemos otros productos que básicamente son aditivos que se utilizan en la industria, como plastificantes, se utilizan también como estabilizadores de plástico para dar determinadas propiedades a los materiales. Y también pues destacar lo que son las dioxinas y furanos que encontraríamos en la incineración de residuos. Aquí también podemos encontrar compuestos cuyos usos están prohibidos, como el pentaclorofenol, que se utilizaba mucho para la protección de madera en los travesaños de los ferrocarriles o en los postes de telecomunicaciones, telefónicas, por ejemplo. También el tributilestaño, que se utilizaba para evitar la incrustación de moluscos en los cascos de los barcos. Pero bueno, estas prohibiciones van evolucionando y algunos son tan persistentes que podemos seguir encontrándolos en las aguas. Pasando ya a lo que son contaminantes que yo les llamaría no regulados, son contaminantes, digo no regulados, porque no tienen norma de calidad ambiental. Es decir, son listas de sustancias que, como os comentaba antes en la presentación donde estaba el esquema de la evolución de normativa, son listas de observación. Es decir, son listas que se publican todos los años por la Unión Europea y que por parte de los Estados miembros se debe vigilar su presencia en las aguas y reportarlas. Reportarlas para que al final se puedan tomar decisiones teniendo en cuenta su presencia y los estudios que se hacen de impacto sobre el medio receptor y tomar medidas para poder regularlas. En este caso, en las tablas que podéis ver en esta diapositiva y siguientes, lo que he hecho es poner en columnas cada una de las listas de observación, indicando en qué lista de ellas se ha publicado cada una de las sustancias. Y luego, finalmente, en la columna de la derecha, tenéis las que se han ya propuesto para su regulación en el borrador de directiva que tenemos ya en camino. Así, por ejemplo, empezaríamos con los fármacos, que son la familia más numerosa, junto con los plaguicidas. Y aquí podemos encontrar fármacos de todo tipo. Podemos encontrar analgésicos no esteroideos, como el diclofenaco y el ibuprofeno, que han pasado a la propuesta de directiva con NCA, con norma de calidad ambiental. El ibuprofeno lo ha hecho prácticamente directo. El diclofenaco sí que estuvo publicado en la primera lista. Y luego, por parte del resto de fármacos que tenemos en esta tabla, podemos encontrar numerosos antibióticos de todo tipo, derivados de la penicilina, quinolonas, macrólidos, antibióticos que están en uso actual y que tienen mucha utilidad y que, como veis, se están publicando en listas de
de observación, y algunos están pasando ya han pasado ya a la propuesta directiva, como la citromicina, la claritomicina y la eritromicina. También encontramos otros medicamentos con otras utilidades, como antipilépticos, que también han pasado a la directiva sin estar primero en ninguna lista de observación, y luego antidepresivos. Antidepresivos también de uso común, que en este caso pues no ha pasado ninguno a lo que es el borrador de directiva. Luego tenemos otro tipo de fármacos, antimicóticos, biocidas, para el tratamiento de la diabetes, para el tratamiento de la tensión alta, fotoprotectores. De estos, únicamente ha pasado a la propuesta de directiva el triclosan, que es un producto bastante presente en colutorios bucales, en pasta de dientes. Ahora mismo no sé si se sigue utilizando, no he podido comprobar si se sigue utilizando en ese tipo de productos, pero ha sido ampliamente utilizado como un biocida en uso en salud pública. Luego también destacar las hormonas. Aquí tenemos 3 hormonas. Una de ellas es una hormona que se utiliza como anticonceptivo y las otras 2 son hormonas naturales. Hormonas naturales que junto con la etilinestradiol, que es la sintética utilizada como anticonceptivo, han pasado las 3 a formar parte de la propuesta directiva, por lo que en breve es de suponer que tendremos norma de calidad ambiental. Y luego también tenemos pues, un conjunto de aditivos con distintos usos, normalmente aditivos para mejorar las características de determinados productos, plastificantes como el bisfenol A, y también se le añade a los PIFOS que ya teníamos en la lista de prioritarias de la normativa actual, se le añaden 24 sustancias que forman parte de los PIFAS, de sustancias que se utilizan como impermeabilizantes, como lubricantes. Bueno, quizá el uso más conocido es las sartenes antiadherentes. El otro grupo más numeroso, en cuanto a lo que se ha publicado en las listas de observación, son los plaguicidas. Y dentro de los plaguicidas, los fungicidas. De los fungicidas tenemos una lista tremenda. Aquí sí que he hecho un ejercicio de comprobar en el registro de fitosanitarios del Ministerio de Agricultura cuáles están autorizados y cuáles no están autorizados. Porque esto es una constante modificación de nuevos productos que entran en el mercado, productos que no renuevan su autorización por tener efectos indeseables. Y bueno, entre paréntesis os pongo también el uso que se les da o que se les puede dar, el uso autorizado, y si están cancelados o no en el registro de fitosanitarios. En cuanto a biocidas de uso no fitosanitario, sino más bien de salud pública, también tenéis el registro de biocidas del Ministerio de Sanidad. Ahí también podéis encontrar los registros para el triclosan, para las sales de amonio cuaternario, desinfectantes y otro tipo de plaguicidas no agrícolas, pero sí utilizados en el mundo urbano, que luego veremos algún ejemplo de ellos. De esta tabla yo sí que voy a destacar 2 fungicidas muy presentes en el saneamiento. Muy presentes en el saneamiento porque se utilizan en la industria, como son el propiconazol, lo tenéis en rojo, y el imazalil. Son fungicidas post cosecha, es decir, no se utilizan en el campo, sino que se utilizan en las industrias que tratan fruta, ya bien sean cítricos, plátanos, melones. Normalmente son frutos que su piel no se come y lo que se hace es darles un baño o darles una ducha con determinados dispositivos, con este tipo de sustancias en concentraciones bastante altas, que si luego no se gestionan esos caldos o no se disponen de sistemas de tratamiento, terminan en el saneamiento, provocando a veces incluso problemas de inhibición en los procesos biológicos que tienen lugar en las depuradoras. E incluso aún estando en concentraciones subtóxicas, al final terminan en el medio ambiente y pues algunos de ellos, como es el imazalil, ya empiezan a estar regulados con los planes hidrológicos. En este caso,
en el plan hidrológico de Cuenca del Júcar. Perdón. Continuando con los plaguicidas, también tenemos herbicidas, insecticidas, acaricidas y antihelmínticos. Aquí también encontramos un abanico bastante importante de insecticidas que se utilizan hoy en día. Algunos ya empiezan a restringirse su uso o a prohibirse su uso, pero bueno, por ejemplo, en el caso de herbicidas, el glifosato es un producto altamente utilizado, no solo en el campo, sino para el tratamiento de malas hierbas en entornos urbanos, como por ejemplo en la foto que tenéis a la derecha, para evitar que salgan hierbas en las aceras, en campos de fútbol o campos de deportes. Y luego también insecticidas que han sido muy útiles para el control de plagas urbanas en salud pública, como puede ser el fipronil o la benmetina, que son insecticidas que los podéis encontrar tanto en insecticidas de uso profesional como en insecticidas de uso doméstico disponibles en cualquier supermercado. Empiezan a restringirse su uso, pero de momento son sustancias que han sido muy utilizadas y han sido muy útiles para el control de plagas urbanas. Luego también destacaros que en el borrador de propuesta de directiva, han añadido un plaguicida genérico, por decirlo de alguna manera, en el que parece que ahí pueda entrar todo. Es un total de sustancias activas en plaguicidas y sus metabolitos más relevantes. Estará por ver, pero probablemente si se ponga una norma de calidad, esta aplicará a cualquier plaguicida, incluso a cualquier metabolito. Por ejemplo, el glifosato tiene un metabolito muy conocido que es el AMPA, que también se regula en muchos planes hidrológicos de Cuenca y que va a estar tenido en cuenta en este genérico. Luego, finalmente, se añade la plata como metal, se añade la plata directamente sin pasar por ninguna lista de observación a la propuesta de directiva con norma de calidad ambiental y 3 HPAs nuevos. 3 HPAs, que es el criseno, el benzoantraceno y el dibenceno antraceno HA. Y ya para terminar un poco esta primera parte, como no, pues no quería dejar de hablar de la directiva, de la nueva directiva TARU, en la que pues aparecen una serie de fármacos que también hay que controlar y hay que reducir su concentración en los llamados tratamientos cuaternarios. Aparecen unos fármacos y luego una serie de aditivos que son inhibidores de la corrosión, anticoagulantes y precursores de fármacos. Aquí hay en la propia directiva sí que aparece pues esto cómo se tiene que tratar, si hay que reducir el 80% y tienen que haber el doble de un grupo que del otro. O sea que es una cosa también bueno, que se va a añadir a toda la lista de sustancias bueno, que como habréis visto, pues es más que extensa. Y luego ya, aunque ya no son sustancias químicas, pero bueno, sí que tiene una utilidad, su vigilancia en las aguas residuales tiene una utilidad muy importante. De hecho, durante la última pandemia del COVID-19, pues se implantó mucho el seguimiento de las proteínas del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Y no solo virus, ¿no? También medicamentos, drogas, pues es una forma de tener una vigilancia epidemiológica para saber el consumo de esas sustancias. También en la nueva directiva también aparece un apartado dedicado a ese aspecto, es decir, a la vigilancia epidemiológica, en el que se pueden incluir pues cualquiera de estos aspectos, ya no tanto en cuanto al buen estado de las masas de agua, sino pues en el seguimiento de enfermedades y consumo excesivo de determinados medicamentos. Y bueno, ya con esto, con esta introducción y con todas las sustancias que os hemos enumerado, paso ya al testigo a Félix Ripollés,
Que bueno, como los laboratorios no se van a aburrir, ni nosotros de ver normativas, seguro que nos ilustra con toda la información del contenido real de esas sustancias en el saneamiento. Muchas gracias, Félix. Ernesto, muy buenas tardes, muchas gracias y damos paso a Félix. Después tendremos la oportunidad de seguir charlando contigo. Félix, buenas tardes, adelante, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradeceros la oportunidad de compartir pues toda la experiencia que tenemos en el estudio de estas sustancias. A Ernesto por la introducción que ha hecho, muy buena para que tengáis una perfecta idea de las sustancias que vamos a hablar ahora a continuación. Y comentar también que gracias a los compañeros del grupo de vertidos industriales de AES, que han aportado numerosos datos que han servido de base también para realizar este estudio. De hecho, al final hemos tratado más de 30.000 datos, datos tanto aportados por los compañeros de AES, como he dicho anteriormente, como análisis realizados directamente en nuestro laboratorio de Eurofins y Proma. Y también hemos utilizado la base de datos del PRTR, que es una base de datos pública, es una web que es de acceso público a la que podéis acceder perfectamente, descargar todos los datos y pues poder contrastar la información y hacer estudio y ver qué es lo que sale de esa información. Sí que quiero destacar que aquí los datos que vais a ver a continuación, hemos tratado los datos simplemente a nivel de detecciones, es decir, valores que superan límites de cuantificación. No entramos en cumplimientos ni en incumplimientos, es decir, los datos que vais a ver a nivel estadístico no entran a valorar si se cumple o no normativas ambientales, simplemente qué es lo que se detecta por encima de los límites de cuantificación. Y también es importante resaltar que estos datos son confidenciales y por temas de protección de datos pues no hemos podido decir quiénes, a qué empresas o a qué sistemas pertenecen. Por eso se han tratado de forma estadística. Entonces paso ya a la primera presentación, donde podéis ver un poco la idea de qué grupos o qué familias vamos a analizar. Para facilitar la interpretación de los resultados, lo hemos agrupado por familias, tal como ha estado explicando Ernesto anteriormente. Tenemos plaguicidas, compuestos orgánicos volátiles, metales. Los metales, aunque no son contaminantes emergentes, sí que son contaminantes que están regulados en las directivas y en las normas de calidad ambiental, por eso se incluyen también aquí. HPAs, BDEs y otros contaminantes. En el PRTR más o menos también es muy similar. De hecho, el PRTR viene regulado por una legislación del año 2007, donde aparecen 89 sustancias que, en el caso que se supere los valores umbrales, pues las empresas tienen la obligación de declararlas al registro del PRTR. En el caso de las depuradoras urbanas, afecta a las depuradoras de más de 100.000 habitantes equivalentes que tienen la obligación de realizar esta declaración de las emisiones tanto al agua, al aire como al suelo. En este caso hemos tratado los datos del agua. Hemos cogido los datos del 2020 al 2023. De hecho, los del 2023 son bastante recientes. Se publicaron a finales de enero, con lo cual pues, lo hemos incorporado aquí para tener actualizado esta información. Entonces, si vemos en cuanto a cantidad de datos, pues plaguicidas, volátiles y metales son los que se llevan la mayor cantidad de datos, porque son los parámetros habituales en el control de aguas, mientras que en el PRTR lo que más se declara son metales. Fijaros que la escala es logarítmica, porque claro, si miramos los metales, en el caso de aguas residuales urbanas, se han declarado casi que 350.000 kilos, es decir, 350 toneladas en emisiones. Y después, si ya nos vamos al resto, estamos hablando de 100 veces menos. Es decir, que, por ejemplo, en volátiles estamos hablando de alrededor de 3.000, 2.000 kilos en el resto de sustancias. Entonces, claro, poner una misma escala hubiera distorsionado lo que son los datos. En total hemos analizado alrededor de 400 sustancias diferentes, con lo cual da una idea de que cada vez se van incluyendo más sustancias, se va complicando el tema del control y del análisis del medio ambiente. En primer lugar, queremos destacar el tema de plaguicidas. Si veis, los datos son bastante similares en cuanto al PRTR como a lo que son los datos que se han analizado en este estudio.
El que más se ha detectado es la cipermetrina, en alrededor de casi que el 25% de las muestras. La cipermetrina es un insecticida que es de los más utilizados actualmente. Después ya tenemos herbicidas como el metaloclor, la terbutrina, el diurón. Y después tenemos también que todavía aparecen lindanos y compuestos derivados del lindano. El lindano es el gamma HCH, está el beta, el alfa y el delta, que suelen aparecer también. Son sustancias prohibidas ya desde hace años, pero todavía se detectan por su persistencia en el medio ambiente. En cuanto a lo que son el PRTR, observamos que el diurón es el más detectado o más informado, por lo menos. También es un herbicida, igual que la simacina, la atracina y el isoproturón, y después también aparecía en menor cantidad el lindano y el hexaclorobenceno. Sí que quería comentar en el tema de plaguicidas, que lo había tenido que comentar al inicio, que plaguicidas es decir, muchas veces nos encontramos con el término plaguicidas, otras veces pesticidas, vendría de una traducción del inglés, pesticides, o fitosanitarios, biocidas, etcétera. Con lo cual, pues cuando veamos eso, normalmente es equivalente la nomenclatura. Y que también se dividen en función podemos dividirlos en función del uso, como ya ha dicho antes Ernesto, que tenemos insecticidas, acaricidas, etcétera, en función de la composición química, que pueden ser organoclorados, organofosforados, triacinas, organometálicos, neonoticoides, etcétera, o incluso por el método analítico. Son métodos normalmente cromatográficos los de análisis, pero puede ser cromatografía líquida, cromatografía de gases, masas, etc. E incluso que hay otras sustancias que veremos a continuación que también tienen usos como plaguicida, pero que, bueno, que están clasificadas como otras sustancias. También, al final, aparte de los datos aportados por nuestros compañeros de ASI del PRTR, queremos resaltar datos que hemos analizado de los análisis efectuados en IPROMA en los últimos años, donde el glifosato y el AMPA, que es el metabolito del glifosato, como os he dicho antes, es uno de los herbicidas o el herbicida más utilizado actualmente y que todavía está permitido su uso, pues prácticamente se detecta en casi que todas las muestras. Más del 80% de las muestras analizadas se detecta la presencia de glifosato y AMPA. Con lo cual, pues, evidentemente, pues vamos a ver qué pasa cuando salga la norma de calidad ambiental y si vamos a tener problemas de cumplimiento o qué soluciones se aportan. La siguiente familia que hemos analizado son los compuestos orgánicos volátiles. Son compuestos que son a temperatura ambiente, son volátiles o son muy volátiles, están en estado líquido, pero tienen una presión de vapor bastante baja, con lo cual pues enseguida se pueden volatilizar. Aquí tenéis el resultado de más de 60 sustancias analizadas, donde el que más destaca con diferencia es sobre todo cloroformo. Más que por el uso directo de cloroformo, sería como subproducto de la cloración. Es decir, si analizamos un agua residual, el agua residual al final procede de un agua, de la mayoría de los casos, de un agua de consumo. Es decir, nosotros abrimos el grifo, el agua lleva cloro para garantizar la desinfección de las aguas. Y este cloro, una vez utilizada el agua, llega a la red de saneamiento, a la depuradora, y al mezclarse con la materia orgánica, el cloro se forma cloroformo como subproducto de cloración. Entonces, por eso su detección es elevada en los sistemas de saneamiento como ese subproducto de la cloración necesaria para poder garantizar la desinfección de las aguas. Pues en segundo lugar tenemos tolueno, que utilizado como disolvente industrial, al igual que la mayoría del resto de los volátiles que suelen aparecer por su uso como disolvente industrial. En el caso del PRTR, los resultados son bastante similares, como podéis observar. El tolueno, en aguas de depuradora no se ha informado, de hecho no hay ningún dato. Entonces, pues bueno, ahí tenéis el resto que se informan en el agua. Continuamos con otro grupo. Los compuestos fenólicos son anillos con grupos OH, y que las principales sustancias son el octil y el nonilfenol, que se utilizan principalmente en la fabricación de detergentes y de productos para limpieza de vehículos y otras limpiezas industriales, incluso pesticidas o resinas.
Entonces, su presencia en redes de saneamiento es significativa. Estamos hablando de que prácticamente más del 30% de las muestras se detecta nonilfenol como consecuencia de su uso en productos de limpieza y detergentes. Y ya prácticamente el pentaclorfenol apenas se detecta, sí que se reporta en el PRTR en 122 kilos en los últimos 4 años, y es por ese uso que se utilizaba sobre todo para el tratamiento de maderas, tratamiento en industria textil para evitar pues, el crecimiento de microorganismos en estas sustancias, en estos productos. El siguiente grupo que hemos analizado son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, donde prácticamente en una cuarta parte de las muestras detectamos la presencia de alguna de estas sustancias, destacando el fluoranteno y en menor medida otros HPAs o HPA, como es el antraceno, el benzoapireno, el benzo-B-fluoranteno, etc. Y de manera similar a lo que se reporta en el PRTR. Como ha comentado Ernesto antes, los HPAs se producen principalmente como consecuencia de la combustión. Por ejemplo, en los vehículos, pues la combustión de las gasolinas de vehículos que van al final al asfalto, y del asfalto por escorrentías pues llegan a la red de saneamiento, o incluso por incendios forestales, es decir, de manera natural, todo lo que son incendios de materia orgánica al final producen HPAs, con lo cual pues cuando hay grandes incendios forestales, al final también pues, se detecta la presencia de HPAs en sistemas de saneamiento. Como he dicho antes, los metales no es que sean contaminantes emergentes, pero sí que son contaminantes tradicionales, donde pues, se analizan en muchísimas muestras. Y, de hecho, con diferencia son los que más se reportan tanto en el PRTR, y en detección pues se detectan en un porcentaje elevado de las muestras. Prácticamente en casi que la mitad de las muestras analizadas de agua residual se detecta la presencia de zinc, y en menor medida níquel, cobre, cromo, plomo, etcétera. Los metales, como ha comentado también Ernesto antes, pues se utilizan mucho en recubrimientos, en galvanizados, etcétera. En el mobiliario urbano, pues continuamente tenemos presencia de metales, incluso en las monedas y en objetos de uso cotidiano, con lo cual, pues su presencia en redes de saneamiento pues, es fácilmente pues, detectable. Incluso el caso del arsénico y selenio, muchas veces incluso pueden estar asociados a causa natural, es decir, son de origen natural, muchas veces están presentes en las rocas y de manera natural, y pues incluso en aguas de consumo está limitado su presencia en 10 microgramos para el arsénico y 20 microgramos para el selenio, con lo cual incluso en algunos casos se detecta por debajo, evidentemente, de esos límites, porque si no sería agua apta para consumo, pero que puede llegar a la red de saneamiento a través también de las aguas. El mercurio también, a pesar de que cada vez su uso es más restringido, todavía se continúa detectando, y también puede estar asociado a origen natural, como por ejemplo rocas de cinabrio, etcétera. Aquí tenemos un saco de otras sustancias con diferentes usos, donde el que más destaca es la presencia de los eftalatos. Los eftalatos se utilizan sobre todo para el plástico, para poder hacerlos más flexibles. Incluso ahora ya no está su uso permitido, pero antiguamente se utilizaba hasta en los chupetes, en juguetes infantiles, en mordedores de bebés, con lo cual pues más de uno de nosotros en nuestra niñez habremos tenido eftalatos en la boca, y por suerte pues todavía estamos aquí, pero bueno, que cada vez su uso es más restringido. También se detecta tributilestaño ya en mucho menor medida. Es un biocida que, como se ha indicado antes, se utiliza principalmente en pinturas para evitar incrustaciones de moluscos en barcos, o también en otros sitios. Los PFOS, los PCBs, y hexaclobromociclododecano, que también es un pesticida y utilizado sobre todo como pirorretardante, incluso para las telas y para recubrimiento
en los asientos de vehículos, etcétera, para evitar pues retrasar al máximo en caso que se produzca un incendio, pues que se pueda producir, se inflamen estos productos. Y prácticamente los cloralcanos y los difeniléteres bromados apenas se detectan en redes de saneamiento. En el PRTR tenemos básicamente lo mismo y aquí tenemos tributilestaño y aquí en el PRTR se declaran también el trifenilestaño y otros compuestos organostánicos, por eso los tenemos aquí declarados. También tenemos el tema de fármacos, hormonas y drogas, donde cada vez, como estamos viendo, se van incorporando en las nuevas legislaciones listas de observación más sustancias pertenecientes a estos grupos. Viendo las muestras que hemos analizado en IPROMA en los últimos años, lo que más se detecta es cafeína, aunque no sería un fármaco como tal directamente, sí que se utiliza a veces como precursor en algunos fármacos, pero se utiliza evidentemente pues en el café, en bebidas isotónicas, etcétera. Con lo cual, pues su uso cotidiano hace que aparezca en la mayoría de las muestras. Después tenemos ahí un montón de lo que son fármacos. De hecho, hay más de 5.000 resultados que hemos analizado y más de 20.000 sustancias. Si miramos en Internet, se indica que hay más de 20.000 sustancias que son principios activos que se utilizan en fármacos. Y eso, el que más se detecta es el venlafaxine, que es un antidepresivo, o antiinflamatorios como la 4-aminoantipirina, el diclofenaco, el ketopreno o el ibuprofeno. Ya en menor proporción se detectan lo que serían las hormonas. También en cuanto a drogas, lo que más se detecta es el MDMA o éxtasis, y después la cocaína y sus derivados, como pueden ser la benzodiazepina o el cocaetileno. Pues aquí, y la anfetamina también, es decir que prácticamente en un elevado número de las muestras se detectan pues, la presencia de drogas y de fármacos como hemos indicado. Aparte de esto, también tenemos los microplásticos, que después mi compañera Patricia os va a hablar en cuanto finalice la presentación y ella con más detalles os explicará la presencia de microplásticos y cómo sus consecuencias, etcétera. También queremos destacar la reciente publicación de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Se publicó a finales del año pasado. Y si vemos la presencia de los compuestos que se indican en esta directiva, vemos que prácticamente en casi que todas las muestras, es decir, entre el 70 y el 80% de las muestras, se detecta la presencia de las sustancias reguladas para los tratamientos cuaternarios de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. La mayoría de estas sustancias son fármacos y también pues tenemos algún fungicida, etcétera. Entonces, pues llama la atención eso de que son sustancias que se han elegido porque sirven como indicadores del funcionamiento del tratamiento cuaternario. Entonces, por lo que se ve, efectivamente, son sustancias que salen bastante y entonces, pues en los tratamientos habrá que ver si se consigue esa reducción del 80% que se marca en la directiva para poder cumplir con los objetivos de estos tratamientos. Y por último, ya quería comentar las sustancias que se han incluido en la última decisión de la lista de observación, donde aparecen un total de 29 nuevas sustancias, de las que 8 estaban incluidas en la lista de observación anterior del año 2022. Esta lista se ha publicado esta misma semana, de hecho se publicó en el DOE del lunes pasado, y hay muy pocos análisis porque, claro, una lista de observación nueva son sustancias que normalmente hasta la fecha no se estaban controlando en el medio ambiente y por eso se añaden para ver qué posible incidencia pueden tener, con lo cual pues son sustancias que ahora los laboratorios pues tendremos que ponernos a punto para incluir en nuestro catálogo de análisis. Entre las que tenemos datos, pues tenemos la ofloxacina, que prácticamente en casi que el 50% de las muestras analizadas se detecta
Después va el propiconazol y prácticamente el resto de sustancias pues apenas se detectan en redes de saneamiento en los análisis que hemos realizado hasta la fecha. Ya por último, quería las conclusiones de todo lo que hemos estado viendo. Lo que estamos viendo es que cada vez va aumentando los contaminantes emergentes a controlar. Esta misma semana hemos tenido la prueba con la lista de observación, hace poco con la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas que incorporaron las sustancias que hemos comentado anteriormente. Está el borrador de la nueva Directiva de listas prioritarias que aumentará de 45 a 70 el número de sustancias a controlar. Es decir, que estamos viendo una presión constante y un aumento en estos controles. En cuanto a la procedencia, observamos que la mayoría de los contaminantes que hemos detectado proceden de contaminación difusa relacionada con la actividad urbana. Es decir, por ejemplo, hemos visto que en fármacos, es decir, que no es porque tengamos una empresa que produzca fármacos y que los vierta, no tenemos un punto concreto de control donde podemos decir que, por favor, traten las aguas, reduzcanlas o limitar eso, sino que es una contaminación difusa, por lo cual difícilmente vamos a tener el control, salvo que se limite en origen. Es decir, en origen sería pues prohibir o limitar el uso de esas sustancias por la ciudadanía, con lo cual pues habrá que ver alternativas o cómo se van a regular. Con los análisis realizados, pues bueno, no voy a insistir, hemos detectado sobre todo fármacos y drogas en la mayoría de los análisis, algunos herbicidas como el glifosato, el cloroformo, etcétera. Ya se ha ido explicando. Después tenemos un enfoque combinado con la Directiva Marco del Agua para el establecimiento de los valores límites de emisión con las autorizaciones de vertidos, con lo cual pues esto va a implicar que pues tendremos que regular los tratamientos cuaternarios, incluso a lo mejor antes de lo que teníamos previsto para la puesta en marcha de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Todo esto nos supone un incremento en costes de explotación y control, debido a que la mayoría de las depuradoras existentes están preparadas o están diseñadas para el tratamiento convencional de la contaminación convencional, llámese materia orgánica, nutrientes, etcétera, y ahora estamos viendo pues que cada vez se exige más el tratamiento de contaminantes emergentes, que son orgánicos en su mayoría, con lo cual pues habrá que pues los tratamientos cuaternarios, instalarlos, explotarlos con el coste adicional que supone en cuanto a consumo de energía, reactivos y el control analítico que va a suponer todo esto. Y, por último, decir que esto que hemos presentado hoy es una fotografía. Es decir, aquí no hemos hecho un estudio sistemático, con lo cual esto implicaría tomar muestras de entrada, salida, hacer un estudio de rendimientos, etcétera, sino que estos simplemente se han cogido datos aportados por nuestros compañeros y que tenemos nosotros en nuestro laboratorio de IPROMA, y con esto saber una fotografía de lo que tenemos actualmente en la presencia de estas sustancias, pero sin entrar a valorar ni cumplimientos ni rendimientos. Por mi parte, nada más, agradeceros la atención y pues dentro de un rato estaremos a vuestra disposición para la apartado de preguntas. Bueno, pues Félix, Ernesto, muchísimas gracias. Yo creo que nos habéis aportado claridad en cuanto a este tipo de contaminantes. Disculpad, ahí que ponga la cámara en esta posición. Como os decía, creo que habéis aportado bastante claridad. Creo que además con la nueva directiva vamos a tener que mantener muy controlados todos los contaminantes de los que hemos estado hablando. Os quiero dar las gracias de verdad por compartir los datos con todos nosotros y gracias también al grupo de trabajo de las AEAs, de la Comisión Quinta, por permitirnos difundirlo. En la ronda de preguntas vamos a tener la oportunidad de ampliar la información con vosotros dos y os recuerdo que a partir de este momento ya nos podéis dejar las preguntas y las consultas en la pestaña de preguntas. Y a continuación doy la palabra a Patricia Fernández, responsable y experta en microplástico, y posteriormente Juanjo Rodríguez, Comercial Manager, ambos de Eurofin Environmental Testing Spain. Muy buenas tardes, Patricia, te doy paso en primer lugar. Buenas tardes. Te voy a ir preparando tu presentación, dame un segundo. Perfecto. Perfecto, aquí la tienes y adelante. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, José Miguel.
Muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta breve presentación sobre microplásticos. Hemos decidido titularla como Microplásticos, un nuevo desafío, porque bueno, ahora los microplásticos están en boca de todo el mundo, son el contaminante emergente que podemos decir que está más de moda, pero sin embargo nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Estamos en muchos casos aún comenzando con el estudio y la implementación de métodos analíticos adecuados y robustos y estandarizados, ya que estas sustancias, los microplásticos, pues bueno, presentan una gran complejidad desde el punto de vista analítico. Esta presentación, como os comenté, va a ser bastante breve. Voy a hacer una primera parte de introducción y de un poco hablar del estado del arte que tenemos ahora mismo en el ámbito de los microplásticos. Posteriormente voy a mencionar dos regulaciones, la Directiva TARU, que bueno, ya se comentó bastante sobre ella, y el Real Decreto de Aguas de Consumo, que ya recogen controles específicos sobre microplásticos. Y bueno, voy a finalizar un poco pues exponiendo los servicios que damos desde Eurofins Environment Spain en este ámbito, en el ámbito de microplásticos y sobre todo los retos que tenemos a futuro en este ámbito. Bien, pues lo que os comentaba, quería comenzar un poco comentando por qué estamos ante este gran desafío que supone para los laboratorios el análisis de los microplásticos. Pues podemos decir que desde la década de los 50 no hemos hecho más que producir y usar plástico. Y el uso y la producción de plástico pues ha visto aumentada de una forma exponencial. En el año 1950 la producción aproximada era de 1 millón de toneladas y en el año 2019, por ejemplo, la producción a nivel mundial pasó a ser de 380 millones de toneladas, es decir, 300 veces más. Los plásticos sabemos que han supuesto un gran avance a nivel social, pero presentan ciertos problemas cuando hablamos de ellos desde un punto de vista medioambiental, debido a que tienen un carácter poco biodegradable y luego a que tienen una gran tendencia a sufrir pequeñas rupturas, fragmentaciones, degradaciones, que lo que hacen es liberar ciertas partículas muy pequeñas, los microplásticos, y cuya identificación y cuantificación es un gran reto, porque las propiedades de un microplástico que lleva en el medio ambiente desde los años 70, por decir así, que lleva en el mar viajando desde la década de los 80, pues no van a ser en ningún caso parecidas a las de un microplástico que está recientemente manufacturado, por decirlo así. La definición de microplástico, pues bueno, es la de unas partículas que son insolubles en agua, que están parcial o totalmente formadas por polímeros sintéticos o modificados químicamente y cuyo tamaño de partícula pues va desde la micra hasta los 5 milímetros. Es decir, es una definición muy amplia, abarca una amplísima variedad de posibilidades de partículas de diferentes composiciones y de diferentes propiedades. Vemos que en los últimos años, sin embargo, esta preocupación acerca de los microplásticos pues no ha hecho más que aumentar y fruto de ello pues han surgido numerosos estudios que han evaluado la presencia de microplásticos en todo tipo de muestras y fruto de todos estos estudios y de la recopilación de los mismos pues ya han ido surgiendo las primeras normativas a este respecto. Estas normativas pues, pueden ser de un carácter más general, una mera recopilación de información de los estudios con más empaque y que abarcan todas las etapas para el análisis de microplásticos, desde la etapa de muestreo hasta la etapa de análisis final en el laboratorio, como son la ISO 21960 y la ISO 24187. Y luego tenemos ya normativas más específicas que ya están como más centradas en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la etapa de muestreo tenemos una norma, la ISO 5667,
parte 27, que ya pues hace una descripción de los diferentes métodos que empleamos para el muestreo de microplásticos. Se describe cómo se tiene que realizar un muestreo puntual, un muestreo empleando una filtración en cascada o un muestreo con redes de Neuston para el caso de las aguas marinas, cuando queremos muestrear volúmenes muy elevados. Y luego también tenemos normas que abarcan las etapas de preparación de muestra y de análisis final. En concreto, la ISO 16094 pues nos muestra un poco el camino a seguir con las aguas que tienen bajos contenidos en sólidos en suspensión, y luego también tenemos otra serie de etapas que tenemos que introducir cuando estamos hablando de matrices complejas, como pueden ser, por ejemplo, las aguas residuales, la biota o los lodos, en los que tenemos que introducir una eliminación de materia orgánica, porque son grandes, la materia orgánica es el principal interferente en la determinación de microplásticos. Y bueno, como sabemos, un agua residual, un lodo, va a tener un alto contenido de materia orgánica. Hay muchos diferentes tipos de digestión para ello, se realiza mediante una digestión, pero hay hasta 4 tipos de digestiones diferentes, con tiempos muy diferentes, con reactivos muy distintos. Luego también, en el caso cuando tratemos con matrices sólidas, tenemos que introducir una etapa de separación. Y luego, por último, para las aguas con bajos contenidos en sólidos en suspensión, pues una mera etapa de filtración suele ser suficiente. En cuanto al análisis, pues existen 2 grandes categorías o 2 grandes familias de métodos analíticos. Tenemos los métodos termoanalíticos, en los que obtenemos un resultado en forma de cuantificación de un polímero en una muestra, es decir, obtenemos la masa total del polímero en una determinada muestra objeto de ensayo, y luego tenemos los métodos espectroscópicos que nos ofrecen una información diferente. Ya tenemos una caracterización a nivel de partícula, de microplástico, y lo que nos ofrecen es información acerca de su forma, de su tamaño y de su composición química. Ya paso un poco con la normativa, que ya empieza a recoger la presencia o el estudio de la presencia de microplásticos en diferentes matrices, en concreto la directiva TARU, que habéis mencionado bastante en las anteriores presentaciones, Félix y Ernesto. Establece una serie de controles sistemáticos para microplásticos en aguas residuales y lodos. El control de aguas residuales urbanas en las entradas y en las salidas de las instalaciones, y el control de lodos, especialmente importante este control cuando se trate de lodos que están destinados o que se van a reutilizar en agricultura. Establece una serie de periodicidades y también establece un plazo máximo para el establecimiento de una metodología de análisis. Esto es debido a lo que os comenté anteriormente, a que no existe una metodología estandarizada cuando hablamos de estas matrices tan complejas. Hay que investigar más, hay que llegar a un consenso entre las diferentes técnicas, porque existe sobre todo una falta de homogeneidad en lo que es las técnicas de preparativa de muestra y de análisis. Y los tiempos de preparación de muestra, dependiendo del tipo de matriz y del tipo de digestión que llevemos a cabo, pues pueden variar, por poneros un ejemplo, de las 3 horas a los 3 días. Es decir, no hay nada establecido para analizar este tipo de muestras. Luego ya vamos con la siguiente regulación, que es el Real Decreto 3/2003 sobre criterios técnicos sanitarios para aguas de consumo. Y este Real Decreto lo que establece en el anexo 4 es una serie de frecuencias de muestreo para los parámetros de la lista de observación en función del tipo de zona de abastecimiento en la que nos encontremos. También incluye esta frase, que es que los microplásticos se incluirán en la lista de observación cuando la Comisión Europea adopte una metodología normalizada para medir microplásticos en aguas de consumo. Esa metodología ya la tenemos desde el 11 de marzo del año pasado. Es la primera gran estandarización que tenemos, por decirlo así, en el ámbito de los microplásticos. Establece ya las condiciones tanto para el muestreo como para la medida y cuantificación de los microplásticos en las muestras de agua. Por ejemplo, establece 1 metro cúbico como volumen de muestra necesario. Establece el método de muestreo, que ha de ser un muestreo por filtración empleando una cascada de filtros.
El informe de resultados, pues, ha de contener una información relativa a la clasificación por rangos de tamaños de partículas. Como os había comentado, los microplásticos van desde la micra hasta los 5 milímetros, pero debido a la limitación de las técnicas que se han de emplear para la cuantificación o para la identificación de microplásticos, las técnicas espectroscópicas, pues esta clasificación queda definida entre las 20 micras y los 5 milímetros. También exige una clasificación por el tipo de polímeros, son polímeros prioritarios. Los polímeros prioritarios son aquellos que son los más habituales, pues el polietileno, el polipropileno, el PVC, que son los que más empleamos para cualquier tipo de aplicación o para cualquier tipo de envase, por ejemplo. También tenemos que dar una información de la forma, si tiene una forma de partícula o una forma de fibra. Esta clasificación viene definida por la relación entre la anchura y la longitud de la partícula, y luego hemos de informar o hemos de expresar los resultados en forma de número de partículas por metro cúbico. Por todo esto, los métodos termoanalíticos que os mencioné anteriormente quedan excluidos de esta metodología porque realmente no nos pueden aportar toda esta información que se requiere según esta nueva metodología. Y ya para finalizar, pues bueno, os quería comentar un poco cuáles son los servicios que ofrecemos desde Eurofins Environment Spain en materia de microplásticos. Hemos comenzado nuestra andadura en este ámbito en el año 2020 con la participación en el proyecto MicroNanoCare. El objetivo de este proyecto era la cuantificación de micronanoplásticos en aguas regeneradas y ecosistemas agrícolas, para llevar a cabo una evaluación del riesgo ambiental asociado a estos microcontaminantes. Claro, como hablábamos de micronanoplásticos, los nanoplásticos ya son aún más pequeños que los microplásticos, ya tienen un tamaño de partícula comprendidas entre las 0,1 micras y la micra, pues ya no podemos usar un método espectroscópico para poder hacer una evaluación de esta, si queremos evaluar los nanoplásticos, ¿verdad? Entonces, lo que hemos desarrollado es una metodología para análisis de microplásticos en aguas de consumo, aguas residuales, lodo y biota, empleando un método termoanalítico que nos proporcionaba la masa total de micronanoplásticos que teníamos en las muestras. Este método era un método de desorción térmica. Y toda la experiencia que adquirimos durante la puesta a punto de esta metodología en el seno de este proyecto, pues nos ha hecho que hayamos desarrollado técnicas de análisis de microplásticos en diferentes matrices medioambientales, y ahora mismo pues estamos llevando a cabo análisis de aguas de consumo, de aguas residuales y marinas y de lodos, empleando una metodología de desorción térmica. Y ya para finalizar la presentación, pues quería comentar un poco los nuevos retos que tenemos desde Eurofins Environment Spain en el ámbito de los microplásticos. La primera y más importante es la validación y acreditación de una metodología que permita pues realizar tanto el muestreo como el análisis de aguas de consumo según la metodología que hemos comentado anteriormente, que viene reflejada en la Directiva 2020-2184. Esperamos tener ya concluida la validación y toda la puesta a punto durante el primer semestre de 2025. Y luego ya con toda esta experiencia que hemos adquirido, pues lo que tenemos como reto para el segundo trimestre pues es ir implementando esta nueva metodología de análisis espectroscópico en otra serie de matrices medioambientales que creemos que pueden ser de interés en un futuro próximo, como por ejemplo las aguas residuales o los lodos. Está previsto comenzar con esto para el segundo semestre de 2025. Y ya con esto pues finalizo mi presentación. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier cuestión, estoy a vuestra disposición, y doy paso a mi compañero Juanjo Rodríguez, que es el director comercial de la sección de Medio Ambiente de Eurofins España, para que os comente un poco su parte. Pues muchas gracias, Patricia, por la claridad también y por la brevedad. Después tenemos la oportunidad de seguir charlando contigo. Juanjo, buenas tardes. Adelante, te voy preparando tu breve presentación también para que puedas... Buenas tardes y gracias, José Miguel.
por organizar estas jornadas que desde mi punto de vista son tan necesarias para darle un impulso al sector. Gracias a vosotros, Juanjo. La verdad es que es un placer poder escuchar y aprender de profesionales del nivel que tiene Félix, Ernesto y Patricia, y obtener información y poder hacerles preguntas, que ahora en 5 minutos pasaremos a las preguntas. Bien, todos los que estamos aquí somos profesionales del sector, por lo que nuestro objetivo hoy era ofreceros lo que realmente os interesa, que es conocimiento y soluciones que os faciliten el día a día. En unos minutos, 3-4 minutos, os voy a hacer una breve introducción a Eurofins y a los servicios que ofrecemos al sector del ciclo del agua y pasaremos a la ronda de preguntas. Como sabéis, Eurofins es una red internacional de 950 laboratorios, de más de 950 laboratorios. Somos líder a nivel global y ofrecemos servicios analíticos y científico-técnicos. Las cifras son las que veis en pantalla. La verdad es que alguna de ellas es impactante, como los más de 200.000 métodos analíticos validados. Esto le pondría los pelos de punta a cualquier responsable de calidad de un laboratorio porque implica una complejidad tremenda. Y a nivel de distribución en el planeta, tenemos una mayor presencia en Europa y seguidos de América del Norte y Asia-Pacífico. La mayor presencia en Europa es porque Eurofins nace y crece inicialmente en Europa, en una compañía de origen francés, como sabéis. Y ya centrados en España, somos un grupo de 700 profesionales y operamos en 7 compañías. 7 compañías que cuentan con 7 laboratorios y diferentes oficinas repartidas por toda la geografía. Y que cada una de ellas tiene su razón de ser, el hecho de que tengamos compañías diferentes, porque cada una de ellas está especializada en determinados servicios. Siempre servicios ambientales, pero servicios diferentes en cada caso. Bueno, el hecho de que dispongamos de 7 laboratorios repartidos por la geografía y diferentes oficinas no es fruto de la casualidad, es fruto de una estrategia que está dirigida a prestar un servicio de proximidad para de esta manera tener una menor huella de carbono y tanto nosotros como nuestros clientes. Esto hace que de alguna manera nuestro impacto en el medio sea menor, ya que nos dedicamos al medio ambiente, que nuestro impacto en el medio sea menor y de paso nos sirve también para ofrecernos tiempos de recepción de muestra menores que son necesarios para algún tipo de muestra, para algunos parámetros y algunos proyectos. Contamos con todas las acreditaciones, certificaciones y reconocimientos necesarios para demostrar la fiabilidad de nuestros resultados. Y a nivel de servicios tenemos un portfolio muy amplio en el que hoy no voy a entrar a nivel de detalle, únicamente en aquellos puntos en los que os pueda ser útil para el tema que nos ocupa hoy, que es para el ciclo del agua. A nivel de laboratorios de ensayo, además de los parámetros habituales, analizamos todos los contaminantes emergentes de los que han estado hablando en las presentaciones anteriores y, por supuesto, microplásticos. Y destacar que habitualmente conectamos nuestros sistemas con los del cliente para reportar los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que máquina a máquina, sin intervención humana, nuestros datos pasan directamente a la base de datos del cliente y el cliente tiene conectado en muchas ocasiones, sobre todo clientes del ciclo del agua y similares, tiene conectada esa base de datos con sistemas de control de procesos, con sistemas en los que comparte la información internamente. Y esto les permite que esa información esté siempre disponible en su organización y al mismo tiempo le reduce costes operativos y le reduce la posibilidad de errores. Siempre que interviene un humano tenemos la posibilidad de que algo vaya mal. Tenemos diferentes plataformas, aplicaciones móviles y aplicaciones web para comunicarse con el laboratorio directamente, para solicitar material, hacer pedidos, exportar resultados. Para toda la interacción habitual que se hace con el laboratorio se puede hacer, obviamente, a través de personas, pero también tenemos sistemas habilitados para ello. Como entidad de inspección, destacar que estamos acreditados en todos los ámbitos del protocolo de inspección de vertidos. Y a nivel de trabajos de campo, 3 de las empresas que conforman Eurofins Medio Ambiente España cuentan con departamentos muy potentes de diseño de redes de control y de ecología acuática.
a nivel de consultoría especializada que os puedan ser útiles, por ejemplo, cálculos de huella hídrica, cálculo de huella de carbono, auditorías energéticas o estudios de modelización ambiental. Y por último, ofrecemos software de gestión para temas específicos, Ecogestor Legislación para mantener la empresa 100% actualizada en legislación ambiental, Ecogestor CAE para la coordinación de actividades empresariales, Ecogestor Residuos para la gestión de documentación relacionada con residuos, Ecogestor GEMAO, que es para la gestión de mantenimiento asistido, y Ecogestor EPIS, que se encarga de digitalizar y automatizar el control de los elementos de producción individual en la empresa. Y espero haber ayudado a que conozcáis un poco mejor Eurofins, Medio Ambiente España. Os agradezco vuestra atención y doy paso a la ronda de preguntas. Estupendo, Juanjo, pues muchísimas gracias también por vuestra aportación. Y si os parece, como hay bastantes preguntas, voy a dar paso y os voy a pedir que me ayudéis entre todos. Hay algunas que están específicamente ya señaladas, por ejemplo, para Patricia, tengo un par de ellas, pero el resto las voy a ir lanzando y espero que me podáis ir ayudando entre todos. En la primera la hacía yo, era una pregunta genérica para abrir la ronda de preguntas sobre los resultados, si se han obtenido de muestras de toda España o de una región concreta. Félix, Ernesto, abrir si queréis todos los micros para que estemos más a gusto. Los resultados, como he dicho antes, han sido aportados por los compañeros del grupo de vertidos de AES, que hay compañeros de toda España, con lo cual pues está representado toda España, y los datos que hemos aportado de Eurofins y Proma pues son datos que tenemos en el laboratorio de nuestra base de datos, con lo cual son muestras que vienen procedencia de todos los ámbitos y lugares, y para este estudio las hemos filtrado para que sean representativas de redes de saneamiento y aguas residuales. Pero la procedencia en principio es de toda España, no de un lugar concreto. Que son totalmente representativas, ¿verdad, Félix? Sí, bueno, son representativas, sí, de lo que es el ámbito español, sí. Perfecto. Voy con una pregunta de Sunsi Ferrer, que nos pregunta que en el PRTR en Cataluña te obliga a poner un número, pero en la analítica aparece más pequeño. ¿Esto no reporta un error importante? Nos pregunta Sunsi. No sé qué se refiere con ese número, porque... Yo creo que... Perdón. Sí, Ernesto. Probablemente se refiera a que el PRTR hay que expresarlo en kilos año. Entonces, si tú haces una analítica concreta un día determinado del año y eso lo tienes que multiplicar por un caudal para sacar los kilos, pues desde luego el número que aparece en la analítica es muy pequeño y el número que se reporta es muy grande. Claro. Y el error que puedes tener es brutal, porque como cojas un día malo y lo multipliques por todo el caudal de todo el año... Sí, yo creo que se refiere a eso. No sé si se referirá a eso. Creo que sí. No obstante, le propongo a Sunsi que si no es así, que nos lo haga saber en el chat, que nos lo comente, pero yo creo que va por ahí, vamos los tiros. Son kilos año lo que hay que reportar, por eso es lo que comenta Ernesto. Antonio José Maldonado nos pregunta qué metales creéis que son los más importantes controlar por posibles daños a las redes de saneamiento, estaciones de bombeo o futuros vertidos de la propiedad. ¿Lo cojo yo, Félix? Sí, eso tú que... Sí, a ver, de los metales que hemos hablado, los que vienen a estar regulados y los que son más abundantes, que es el níquel, plomo, cadmio, mercurio, arsénico, selenio, cobre, cromo y zinc, aunque algunos no son metales, son metaloides, pero bueno, yo diría que los que más daño te van a hacer son aquellos que tienen un carácter tóxico. Y un carácter tóxico lo son sobre todo el cobre y el níquel, en concentraciones relativamente bajas. O sea, tanto el cobre como el níquel inhiben los procesos de depuración. Sí que es verdad que con concentraciones bajas pueden pasar a través del saneamiento sin ningún problema, a través de la depuradora sin ningún problema, pero te pueden llegar a afectar a los fangos y, por tanto, no ser para uso agrícola. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero a nivel de toxicidad, yo me decantaría por el níquel y el cobre por su abundancia. Y luego otro sería el cromo, pero el cromo en su forma hexavalente.
no el cromo 3, sino el cromo hexavalente, que normalmente se utiliza, bueno, está bastante restringido su uso, pero se utiliza también, que es el ácido crómico, como decapante en tratamiento de superficies. Es un metal es un metal que va en forma aniónica, no en forma catiónica, muy soluble en agua y muy tóxico. Entonces yo le recomendaría eso. Sí que es verdad que el resto, sobre todo el mercurio y el arsénico, como son siempre están presentes en bajas concentraciones, a no ser que tengas una aplicación o una fábrica especial que se dedica al arsénico, van a pasar desapercibidos y te pueden salir con el efluente. Pero son los que he comentado. Y luego el zinc, por ejemplo, es un metal, es un oligoelemento, es un metal muy abundante, que está en los mejillones, está en muchas comidas, está en los champús. O sea que en un principio no suele dar problemas más allá de excesivas concentraciones que al final acaban en el lodo, claro. Claro. Estupendo, Ernesto, gracias. Voy con Patricia. Nos pregunta, segundo Manuel, que con qué soporte geotecnológico realizáis las investigaciones en Eurofin. Patricia. ¿Soporte geotecnológico se refiere a sistemas de georreferenciación de muestras? O... Creo que sí. Ah, vale. Bueno, nosotros actualmente nos llega lo que hacemos en nuestro laboratorio, nos llega una muestra de una ubicación determinada y simplemente pues introducimos los datos. No utilizamos ningún sistema de georreferenciación en lo que son las muestras que nos entran en el laboratorio. No sé si Felicen y Proma saben si tienen algún sistema allí, pero lo que es que estamos en laboratorios diferentes. Yo estoy en control ambiental y Felicen y Proma, pero no sé si en principio, de manera rutinaria, no se suele emitir los resultados al cliente y ya está, pero en algunos casos, algunos proyectos en los que participamos, pues para confederaciones geográficas, etcétera, pues muchas veces sí que se utilizan datos georreferenciados pues para saber la ubicación, para poder tomar decisiones y para valorar pues cómo afecta al medio receptor o a posibles lugares ubicados aguas abajo. Estupendo, pues gracias a los dos. Rubén Díez nos pregunta sobre la presencia de metales en las aguas residuales analizadas. ¿Está diferenciada entre particulados o disueltos o solo se muestra el total? Normalmente en redes de... vamos a ver, tenemos por una parte el medio receptor, lo que marca la legislación es que el metal se analiza en forma disuelta o en forma, en forma prácticamente disuelta. El metal total se debería analizar más en redes de saneamiento antes de llegar a la depuradora, porque esa parte total nos va a afectar a los lodos. Es decir, si nosotros solamente analizamos el metal disuelto, cuando llega a la depuradora, el metal asociado a partículas no lo vamos a detectar y nos va a llegar al lodo y nos puede provocar que ese lodo no sea apto para uso agrícola y no lo hayamos podido detectar por no haberlo analizado en forma total. Entonces es importante que en redes de saneamiento saber la forma total porque nos va a afectar al sistema global y el medio receptor es el metal recuperable o disuelto, lo que se suele analizar. Perfecto, gracias Félix. Voy con Patricia. Nos pregunta Gance sobre, dice, además de la detección, me gustaría saber si se está llevando a cabo alguna investigación y desarrollo sobre la eliminación de microplásticos del agua. La propia eliminación, no la detección. No la detección. Bueno, en nuestro caso estamos enfocados en la detección y en realizarla de la mejor manera posible. Sí que existen muchos estudios o se están realizando muchos estudios sobre la capacidad de eliminación de los microplásticos, sobre, por ejemplo, los sistemas de tratamientos de aguas convencionales y para saber realmente cuál es su prevalencia en el medio ambiente. Pero en los microplásticos lo que hay que destacar es que sí es verdad que se están haciendo bastantes estudios referentes a la eliminación, a la absorción por parte de los tejidos humanos de ciertos órganos de microplásticos, pero en lo que concierne a los laboratorios, en lo que estamos enfocados ahora mismo es en desarrollar metodologías para su cuantificación. Claro, perfecto, Patricia, gracias. Sí. Si no me equivoco, en esta misma serie de masterclass, más adelante hay una compañía, participa una compañía que está enfocada a este tema, que nosotros participamos únicamente en la detección, y creo que es Captoplastic. En concreto, Captoplastic.
Efectivamente. Está enfocada en la eliminación y demás. Efectivamente, Sí, la sí, tenemos más adelante. Sí, sí, tiene sí. sistemas muy, muy novedosos, sí, para la eliminación de microplásticos en agua, pero bueno, nosotros estamos enfocados en la otra parte, en la detección. Perfecto. En esa masterclass seguro que nos van a explicar todos los detalles de cómo se instalan los equipos y cómo funcionan. Así que estupendo. Voy con una pregunta de Dulce María que dice que en cuanto a los modelos de gobernanza y cooperación institucional, sobre todo a nivel municipal y respecto a la educación de la población, que dice que es fuente de mucha generación, ¿está contemplado o no es muy relevante? Es decir, ¿qué le podemos decir con respecto al tema de la gobernanza? Si queréis que comente yo, Sí. realmente se hacen campañas de sensibilización. Nosotros lo intentamos, hay muchas administraciones hidráulicas municipales y supramunicipales que lanzan campañas de concienciación. La mayor parte por toallitas, sí que es cierto, por toallitas húmedas, pero también se lanzan campañas para el uso correcto del inodoro en cuanto a no tirar medicamentos, a no tirar grasas, etcétera. Luego también es importante la concienciación de los más pequeños. En FACSA, por ejemplo, hacemos lo que se llama el ciclo del agua para los pequeños. Las aulas son unas aulas didácticas en las que les hacemos ver qué es un saneamiento, qué es lo que no hay que tirar, cómo se comportan, por ejemplo, las toallitas, e intentamos concienciar a la parte más joven, que es la que se supone que luego en un futuro pues tiene que estar más concienciada. Pero yo creo que falta conocimiento por parte de la población en general de lo que son los sistemas de saneamiento y los tratamientos que se llevan. Es que por lo que comentabais antes, Ernesto y Félix, la principal fuente de contaminación somos la propia población, incluso más que la propia industria, ¿no? Comentabais. Sí, a ver, en el caso de toallitas es evidente que se está haciendo un mal uso porque es perfectamente factible tirarla a una papelera. Pero yo no lo tengo tan claro ya con el tema de, por ejemplo, los medicamentos o el tema microplásticos. de plaguicidas en salud pública. En alguna conferencia lo he comentado, diríamos que a veces el medio ambiente va en contraposición con la salud pública. Nadie queremos cucarachas, no queremos enfermedades, no queremos ningún mosquitos, no queremos plagas, queremos que las ciudades estén limpias. Y claro, eso implica el uso de plaguicidas, el uso de medicamentos, el uso de limpiadores efectivos. Entonces, claro, allí tenemos esa contraposición que tiene que llegar a un equilibrio, porque tampoco podemos convertir las depuradoras en macrosistemas de tratarlo todo. Todo lo que se pueda, pues hay que tratarlo en origen, pero sí que es verdad que ahí pues es un poco complejo, no vamos a prohibir los antibióticos, ni que la gente tome ibuprofeno. Es un poco difícil de contestar esa pregunta. Y en cuanto a la pregunta que nos hace Mayuri Ramos sobre los cuaternarios, ¿qué cuaternarios recomendáis para eliminar los principales contaminantes emergentes? Y si sabéis, si ya existen estudios más o menos claros de costos en cuanto a la instalación y en cuanto a la operación y mantenimiento de esos cuaternarios. Yo en mi caso, sé que la mayoría de tratamientos que se están aplicando para sustancias emergentes, como los fungicidas que he comentado anteriormente, son sistemas de tratamiento de oxidación avanzada, normalmente con ozono. También existen los sistemas Fenton o sistemas catalíticos con óxido de titanio, pero lo que está más implantado en general es el ozono y el carbón activo. De todas maneras, habrá que ver. Yo creo que queda mucho por hacer. Hay mucho que investigar en todo eso. Igual que creo que también había otra pregunta, porque por mucho que se instalen ese tipo de tratamientos, ¿cómo haces un lazo de control? O sea, si tú quieres llevar a un determinado grado, por ejemplo, el amoníaco o el fósforo, pues hoy en día tenemos sistemas que puedes implementar en las depuradoras, lazos de control para garantizar que salgas bien de amoníaco, que salgas bien de fósforo. Claro. Pero en el caso de estas sustancias queda mucho trabajo por ver qué tratamiento es más adecuado para cada una de ellas y ver qué sensorería sería la más adecuada para garantizar el cumplimiento final.
Claro. También nos preguntaban, al hilo de lo que comentamos, que si existen medidas o equipos para una detección temprana de fármacos. Yo no conozco. Sé que hay alguna cosa a nivel de antígeno anticuerpo, pero creo que está, vamos, por desarrollar en producción. Claro. Y una pregunta muy interesante también que nos hacían Mario Cepeda, era que si existe alguna o conocéis alguna sustancia de las indicadas que se escape a los tratamientos cuaternarios actualmente. Es decir, ¿con los cuaternarios podemos eliminar todo o hay sustancias que todavía no? No tengo datos como para... Yo tampoco tengo no sé datos. el Tampoco tengo datos. A ver, sí que es verdad, hay plaguicidas muy persistentes, lo comentaba Félix, sigue detectándose DDT y endosulfán. Supuestamente no han pasado por tratamientos cuaternarios, pero bueno, ha pasado mucho tiempo y siguen estando ahí. Habría que ver también qué oxidación hay que hacer para cargarse todo eso. Y ya no solo eso, sino cuáles son sus productos de degradación, porque como hemos visto, también se van a regular en cierta medida los metabolitos, que a veces incluso pueden ser más tóxicos que la propia sustancia. Entonces, eso pues también Claro. no te sabría responder. Sí que sé que hay estudios, si buscas en publicaciones encontrarás que calculan rendimientos, nuevamente rendimientos de tratamiento biológico. Aunque me suena que hay alguno que compara Fenton con solar y ozono, recuerdo, pero ahora mismo no tengo en la cabeza ninguna sustancia así más difícil que otra. El diclofenaco quizá era una de las más difíciles. Pascual Ferrán nos preguntaba, Félix, si de los contaminantes emergentes mencionados en las presentaciones, ¿cuáles creéis que son especialmente críticos en aguas de escorrentía o pluviales que nos lleguen por esa línea? Pues en aguas de escorrentía, pues todo lo que esté sobre el suelo urbano, por ejemplo, herbicidas que se utilizan para tratamiento de jardines, de calles, etcétera, pues todo eso por escorrentía nos va a llegar. Los HPAs nos van a llegar por todo el tema de la emisión de humos de coches, que al final son partículas que caen sobre el asfalto y nos van a llegar también. Todo el tema de insecticidas o utilizados para plagas, por ejemplo, pues para ratas, para cucarachas, etcétera. Es decir, que tenemos muchísimas sustancias que por el hecho de escorrentías, por el hecho de utilizarse en el medio ambiente urbano, pues nos van a poder llegar a los sistemas de tratamiento. Claro. Juanjo, aprovecho una pregunta, nos la hacía Abel, sobre Eurofin, si está abierta alguna cooperación internacional con Latinoamérica. Pero ya aprovecho también para que nos cuentes en América Latina, que tenemos bastantes inscritos desde allí, que nos cuentes si estáis trabajando también en estas tierras. Sí, a ver, tenemos que pasar nuestro foco de actividad, hay que dejarlo claro, en nuestro caso medio ambiente, nuestra división medio ambiente, laboratorios y todos los servicios ligados a medio ambiente. Sí, en Sudamérica ahora mismo pues creo que tenemos, no recuerdo el número exacto de laboratorios, pero son 10.000 empleados y así hay bastante implantación en el lugar. Nosotros sí, abiertos a colaborar, por supuesto. Tendríamos que concretar en qué ámbitos y en qué negocio, porque si es dentro de medio ambiente es nuestra división, en el caso de que sea farma o cualquier otra división, pues, pero sí, tenemos clientes, de hecho, que están operando en otros países y les prestamos servicio, ya sea directamente o a través de alguna de los laboratorios que tenemos en el lugar. Perfecto, pues especialmente en Latinoamérica, porque tenemos clientes, ya sabéis que la colaboración entre Latinoamérica y España es muy estrecha, derivado de la historia y el lenguaje y demás. Y tenemos muchos clientes, grandes ingenierías, consultorías, grandes compañías que tienen intereses allí y les estamos prestando servicios directa o indirectamente. Como vais a tener su contacto, Juanjo, ya os podéis poner directamente en contacto con este compañero. Sí, Segundo, gracias. Segundo nos preguntaba si conocéis, Ernesto, Félix, cómo se podría monitorear los contaminantes emergentes y si hay aplicaciones geotecnológicas o gemelos digitales que ya trabajen en esta línea. Sería un poco la misma pregunta que antes, ¿no? Sí. Ahora mismo sensores para contaminantes emergentes de lo que vienen siendo orgánicos
y directamente no hay. Pueden ser indirectos si la concentración es muy elevada por toxicidad o algo así, pero lo que es el análisis, lo poquito que conozco, pues al final es un cromatógrafo puesto en campo. Claro. Además hay que ver que hemos hablado más de 400 sustancias diferentes, lo que hemos presentado aquí. Entonces, eso es muy complicado de analizar, salvo que busques indicadores pues que de alguna forma te puedan dar eso. Pero claro, a nivel de laboratorio son técnicas cromatográficas, como he dicho antes, cromatografía líquido, gases, con más detectores de masas, etcétera, que tienen su complejidad, con lo cual de esto trasladarlo a campo, pues no digo que no, pero actualmente pues creo que todavía estamos lejos. Es que hay que hablar que estamos a nivel de nanogramos o microgramos, en lo que estamos hablando muchas veces. Entonces, eso... Estamos ya a un nivel muy, muy bajo, ¿verdad? Sí. Claro, estamos bajando mucho. Feli, nos preguntaba Sandra, en cuanto a la estandarización del método analítico, ¿cada laboratorio usó uno diferente o son comparativos los resultados? Los resultados tienen que ser comparativos porque aunque cada laboratorio pueda utilizar su método más o menos diferente, después si todos los laboratorios estamos sometidos a una acreditación que te garantiza pues que los resultados tuyos son comparables independientemente de que utilices una técnica u otra para el mismo parámetro. Entonces los resultados tienen que ser equivalentes. Perfecto. Patricia, nos preguntaba Ana Paula desde Argentina si hay alguna bibliografía publicada sobre cómo afecta a la salud el tema de los microplásticos. Yo creo que hay algo de bibliografía publicada ya, sí, sobre estudios toxicológicos, efectos de microplásticos en la salud, porque se han encontrado en tejidos humanos, se han encontrado muchos microplásticos en el cerebro y ya pues hay ciertos estudios médicos que ya empiezan, o estudios toxicológicos más bien, que ya empiezan a ver cómo puede ser los efectos de los microplásticos sobre la salud humana. En el caso concreto de las aguas de consumo, yo creo que es un parámetro que actualmente está en la lista de observación. ¿Qué quiere decir? Se esperan encontrar, por todo lo que está publicado, niveles bastante bajos de microplásticos en las aguas de consumo, no tienen muchos sólidos en suspensión, o sea, no es esperable encontrar elevadas concentraciones, por eso la directiva nos habla de 1 metro cúbico de muestra, ¿no? Porque realmente, estadísticamente, va a haber poca prevalencia, en principio, de microplásticos en aguas de consumo, con lo cual yo creo que tampoco debe ser la matriz más indicada para realizar un estudio, ¿no? Porque en teoría tendremos poca introducción, por decirlo así, de microplásticos en el cuerpo humano por las aguas de consumo. Pero bueno, es lo que esperamos a priori. Al estar en la lista de observación iremos viendo. Ya que estoy contigo, Patricia, nos pregunta Segundo que si lleváis a cabo algún tratamiento con cianuro para sedimentar metales pesados, como se suele hacer en el drenaje de ácido de minas y demás. No lo llevamos a cabo. Perfecto, pues voy con Félix. Nos preguntaba Emilia, analítica de metales a entradas de depuradora. ¿Cómo se analiza el metal total de la parte particulada o en suspensión? Dice, hemos visto mucha dispersión de datos, resultado de una misma muestra. A ver, un metal total se analiza directamente sobre la muestra con una digestión ácida para destruir todo lo que es las partículas y poderlo meter en el equipo. En nuestro caso lo metemos por un ICP plasma que se mete a temperaturas muy elevadas, donde ahí se analiza todo el metal. Si quieres analizar la fase disuelta, lo que haces es filtrar la muestra, eliminar la parte sólida y analizar el metal en fracción disuelta. Y si quieres la parte particulada, sería lo que ha quedado retenido en el filtro, analizar esa parte, con lo cual tienes esas 3 partes, la particulada, la total o la disuelta. Entonces, en función de lo que necesites, evidentemente, la total siempre va a ser la suma de la particulada más la disuelta, es decir, que siempre va a ser igual o mayor a la filtrada. Estupendo, Félix. Voy con, nos preguntaba Gance, Patricia, que si se pueden poner en contacto con vosotros para la eliminación de microplásticos de las aguas residuales. Entiendo que realmente, como tú bien decías, lo que hacéis es el análisis, no
y la cuantificación, no la eliminación. Exactamente, sí, hacemos el análisis. Si él, si para su estudio, pues le viene bien cuantificar los microplásticos en las muestras, bueno, para llegar a conclusiones, pues sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier colaboración, estamos a disposición. Perfecto, pues ya me cierro con la de Emilia, que nos decía que más que una pregunta que nos hacía antes, es una reflexión justamente por lo que ha dicho Ernesto. El gran problema creo que es el límite de detección y de error de los métodos analíticos. A veces el valor a analizar es menor al límite de detección o mayor al error. ¿Qué opináis de esta reflexión? Y con esto ya cerramos. Tiene que ser útil el método. A ver, normalmente los límites de cuantificación y los errores están estudiados para tener una incertidumbre y que el resultado garantice lo que evidentemente se está analizando. Sí que nos hemos encontrado con la directiva del 2013 de sustancias prioritarias que hay algunos parámetros que con las mejores técnicas disponibles actualmente es imposible llegar a la norma de calidad que se exige en la citada directiva. Entonces, bueno, la directiva ya deja un poco abierto a que si no se puede llegar, que se utilicen las mejores técnicas disponibles económicamente viables, porque a lo mejor una universidad purificando la muestra y dedicando solo y exclusivamente a esa muestra puede bajar muchísimo el límite, pero tenemos que ver que somos laboratorios comerciales que no puedes dedicarte un día a una muestra, entonces digamos que por eso tienen que ser mejores técnicas disponibles, económicamente viables, lo que tienes que alcanzar. Perfecto, pues no sé si queréis comentar algo más o cerramos, si no, aquí lo dejamos. De acuerdo, bueno, pues yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los que habéis asistido esta tarde al evento. Como os decía, han sido más de 1000 los inscritos que os habéis registrado y espero que haya sido provechoso una masterclass más. Quiero darle las gracias a Félix y a Ernesto por su excelente masterclass y por su colaboración de forma desinteresada. Y gracias también a Eurofin y Proma y Faxa, que son las empresas a las que ambos representan. Gracias también a nuestro patrocinador de hoy, a Eurofin Environment Testing Spain, que de la mano de Patricia y de Juanjo han reforzado la ponencia principal de la masterclass de hoy. Y os recuerdo que nos vemos el jueves 27 de marzo a las 16:30 horas de España, ya en la Masterclass 4, donde hablaremos de control avanzado de los vertidos industriales en las redes de saneamiento. Ya vamos avanzando poco a poco cada vez más a la planta. Lo haremos con Pablo Montalvillo de Silent Bau. No te la pierdas, regístrate ya en el enlace que te acaba de dejar mi compañera Tina. Y como os decía, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos el 27 de marzo. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la información del sector en aguasresiduales.info. Así que muchas gracias, Patricia, Juanjo, Ernesto. Gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto.